Los adolescentes están listos para decidir cuál es la identidad de género que quieren antes de los 18 años. Es decir, ya son adolescentes maduros, como le llaman. Hay una resolución de la Corte Constitucional, una sentencia, que impele y obliga a eso a las autoridades en función de una interpretación que ellos hacen basados en una opinión consultiva, que como ya verán más adelante, según Carlos de Tomaso, si quieren que entre en vigencia, debería motivar una reforma constitucional. No, los señores dijeron que va. Ya tuvimos una entrevista aquí con un constitucionalista sobre esto, el doctor Javier Palacios. Ahora empiezo recordándoles a ustedes que esto lo traté el viernes antepasado con el presidente Noboa. La Corte Constitucional, cada vez que les ponen sus fotos en el periódico, en una pancarta, en algo, les da un tembleque, pero yo no sé qué es que les da. A mí me ponen mi foto en todos lados, para lo bueno, para lo malo, para lo más o menos. Ellos deberían de dar la cara también. Y cuando hacen también fallos, como el hecho de adolescentes y a niños de 13 años, que puedan cambiar su género, y que puedan decidir a qué género cambiarse, pues eso también deberían de poner las caras de ellos en primera plana. Es decir, estos son los que votaron para que esto pase. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Créanlo, volvió el Happy Time aquí en Pharmacy. Ya lo saben, para las mejores promociones, siempre ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Crédito 10 del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para comenzar, ya escucharon una opinión político-social de cómo ve el presidente de la República este fenómeno y a quienes reclama que asuman su responsabilidad de una votación que fue 5-4. 4 votos salvados, de entre los cuales hubo uno en contra. Ahora, la expresión de algunas ciudadanas que acudieron a la Corte Constitucional a reclamar por esta decisión, en donde destaca el criterio de la abogada Glenda García. E inclusive después de los 18 siguen estando bajo nuestras polleras. Un grito desesperado se apostó en los bajos de las oficinas de la Corte Constitucional de Guayaquil. Fustigan el dictamen que permite a los adolescentes interesados cambiar su género en la cédula de identidad. 5 jueces versus 4 votos salvados. Con esta sentencia, lo que quieren ellos, darle un precedente jurisprudencial para con ellos el registro civil, el director no se pueda negar cuando vaya un padre y una madre a pretender cambiarle la identidad de género a su hijo. La Corte declaró inconstitucional el artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, tras una consulta planteada en una acción de protección interpuesta por los padres de un adolescente, cuya petición fue negada en el registro civil. Tiene que esperar cumplir la mayoría de edad. Esta norma lo que hace es proteger justamente el desarrollo integral de los adolescentes. Afirman que detrás de esta decisión hay una agenda internacional de identidad de género que amenaza los derechos de protección de los adolescentes.
Como vieron en esta nota de Glenda García, o sobre Glenda García, ella es ingeniera. La nota es de Jorge Escobar, de RTS, y pertenece a la Organización de Derechos Humanos, Vida, Salud y Justicia. Hoy tendremos la perspectiva de una de las profesionales más valiosas en este campo, más valientes también, y más pioneras, no solo en el tratamiento de este tipo de problemas, sino en la aclaración pública de lo que hay atrás, las consecuencias que puede tener y cómo se deben manejar. La doctora Julieta Zañay. Eso es urgente hoy más que lo que trataremos mañana, en lo cual todo el mundo está. El adelanto de las elecciones para noviembre, puesto que sí lo hay. ¿Por qué lo hay? Es lo que está discutiéndose. ¿Cambió el calendario electoral en función de qué? Pero no nos traten como estúpidos tampoco, aún los que estamos de acuerdo con la medida, señores del CNE. Reinberg, ministro del Interior, estará aquí el jueves para evaluar el toque de queda y sus lecciones, y el miércoles conversaré con el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Curi, por primera vez. El domingo será la evaluación con el ministro de Defensa. Pero antes, este asunto que puede afectar mucho nuestras vidas, más allá de que sean contados los casos que quisieran aplicar. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. La doctora Julieta Zañay Vera es especialista en psiquiatría, salud mental, neuropsicología y adicciones. Tiene 53 años, nació en julio del 72. Máster en adiccionología, máster en neuropsicología, máster en adicciones y prevención del consumo de sustancias. Es actualmente director del programa de prevención Empezar de Nuevo del municipio de San Borondón. Felicitaciones, Juan José Yunes. Ex docente de la Facultad de Medicina de la UES y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Psiquiatría del país. Doctora Julieta Zañay, bienvenida. ¿Cuál es su primera aproximación desde la perspectiva médica a este tema que hemos tratado principalmente desde la perspectiva jurídica? Sí, bueno, voy a emitir mi comentario desde la evidencia científica, desde la ética. Primero diciendo que a la comunidad que estoy de acuerdo en no patologizar el ser trans, es decir, el que no se lo vea como una enfermedad, no medicarlo, porque no siempre, fíjese, las personas que se identifican como trans no siempre tienen disforia de género, que es esta incongruencia entre su sexo de nacimiento y lo que la atracción o la orientación sexual que tienen. Se llama no siempre, disforia de género. Sí, no siempre tienen que disforia. No distingue con claridad su género. ¿Perdón? Que no distinguen con claridad no su tiene sexo, una congruencia, sí, ya, okay, entre su sexo asignado y lo que ellos sienten, la atracción sexual. Okay. Entonces, que no el sexo siempre, asignado es el sexo biológico nacer, que uno nace, ¿ya? No siempre tienen disforia en su nacimiento, por los cromosomas, sus XX, XY. Y sí, fíjate que no siempre tienen disforia ellos. Algunos están contentos, tienen euforia de género. Algunos están contentos con quienes son. Me decía alguien en el gabinete, yo le dije, ¿te vas a operar? Y me decía, no, doctora, si no dejaría de ser trans. ¿Por qué me voy a operar? O sea, no siempre tienen una disforia. Qué bien, Entonces, esta es una cuestión bien compleja. Ellos pasan por situaciones difíciles, Carlos. ¿Cómo se define esto? Si no es como una enfermedad, ¿es un trastorno? Es una percepción subjetiva. Una percepción, dejó de verse como trastorno precisamente para no discriminarlo y no estigmatizarlo. No es entonces una enfermedad. Y usted sostiene que no hay que patologizar. Sí. Pero puede coexistir con diversos trastornos psiquiátricos. Que es el caso en el que yo he dado acompañamiento a estas personas adultas
que han decidido pasar por la transición, porque fíjese, muchas de esta gente que está de la comunidad pasan hormonizándose en los gabinetes de belleza de manera clandestina y causándose iatrogenia, es decir, causándose más daño en su sistema nervioso, en su sistema endocrinológico. Ellos se autoprescriben medicaciones o bloqueadores de forma indiscriminada porque no tienen acceso a un endocrinólogo, por ejemplo. Qué interesante lo que me cuenta, yo no sabía. Cuando usted ha decidido dar acompañamiento a esas personas adultas, ¿por qué lo ha hecho y sobre qué base ha procedido? Primero, en el principio del premio no ser, jamás hacer daño, ¿no? Ya son adultos, saben, está definido, sus más de 25 años, ya a esa edad se define tu orientación, tu estructura, tu personalidad, ha terminado la poda neuronal, la corteza prefrontal ya está desarrollada, el sistema amigdalino ya le dice a la corteza prefrontal qué decisiones tomar. Entonces, estas personas ya han sido evaluadas clínicamente. Primero me he dedicado a estabilizar su salud mental porque ellos han llegado con depresión, con ideas de suicidio, con trastornos, con delirios, con consumo de sustancias. Primero ¿Han sido evaluados clínicamente por quién? Por la psiquiatría, por neurología y por endocrinología. ¿Cuánto tiempo toma un examen mínimo de esos? Un año. ¿Ya ve? ¿Sabe por qué le pregunto? ¿No? Porque una de las condiciones que pone la Corte es un examen psicosocial, pero no dicen psiquiátrico. ¿Por qué? Me parece ahí incongruente porque, ¿qué quiere decir? Lo puede hacer un trabajador social, un psicólogo, quienes diagnosticamos las enfermedades y los trastornos somos nosotros los médicos. Entonces, si decimos no quedamos en que no es ni enfermedad ni trastorno. Pero tenemos que descartarlo. Pues. Y hacer un diagnóstico diferencial, porque puede confundirse. ¿Qué puede confundirse? La disforia de género se puede confundir con una dimorfia corporal. Es decir, esta persona se ve al espejo y ve otra cosa, se ve distinto. ¿Pasa sí, de hecho? Sí, una dismorfia corporal. Usted se ve al espejo y se ve flaquito, ¿no? Entonces puede también ser una disociación entre sus pensamientos y lo que él es. Puede ser un delirio, un cuadro psicótico. Ya, y una vez que tiene esas 3 pruebas médicas, ¿cómo ha procedido a los acompañamientos que usted dice que ha hecho? Me ha tocado muy difícil lidiar con la familia y la aceptación, porque son adultos. Tuve el caso de una mujer adulta de 35 años que pasó por la hormonización y luego su siguiente paso iba a ser pasó la mastectomía, pasó por eso y la histerectomía. Pero ella era médico, fíjese, y supo evaluar y confirmar que si ella procedía a la histerectomía iba a adelantar una menopausia y que no le iba a convenir. Ella era mujer y quería ser hombre. Sí. Entonces ella iba a llegar hasta ahí, no iba a llegar a más intervenciones quirúrgicas, pero quería hacerse una histerectomía, quitarse el útero. Pero la conclusión médica fue de que si ella tuvo problemas con la hormonización le trajo trastornos depresivos, ideas de suicidio, problemas con su madre que no la aceptaba. Lo más fácil para ella fue pasar a la transición social, que es el caso que vamos a hablar, ir a cambiarse al registro civil. Siempre ha sido fácil, Carlos, siempre. He tenido pacientes con delirios paranoides que han ido al registro civil y se han cambiado el nombre y se puso Mohamed. El señor nunca pudo revertir esa situación y quería a sus hijos, porque él tenía el delirio de que lo perseguían después de las Torres Gemelas, que lo perseguía el FBI, y a sus hijos también les quería poner nombres de musulmanes. El señor no lo dejaron entrar a Estados Unidos, y ahí tuvo un cuadro psicótico, falleció y nunca logró revertir eso en el registro civil, fíjese. Ok, así hemos empezado. Y vamos a proseguir enseguida, porque lo primero que le diré a la doctora Sañay, que esto no sustituye el límite rígido, según la Corte, de que a partir de los 18 años se puede dar una autorización automática para cambiar en el registro civil de identidad de género. Cuando proponen hacerlo antes, el dato central es la madurez suficiente, acreditada con respaldo técnico y acompañamiento familiar legal, pero hablan de estudio psicosocial como una de las 3 condiciones. Antes de ir allá otra vez, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal 194. En estas 2 cableras y todas las demás del país salimos por RTU. 40,000 hogares se conectan todas las noches, en promedio. 10,000 más, también en promedio, a través de radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, La Bonita del centro del país, 89.3 FM desde Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM.
Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Carlos Tomaso, constitucionalista, se refiere a lo que les comenté al principio. Ellos dicen que la Corte Constitucional, él dice, está convirtiendo una opinión consultiva, que no es obligatoria, ya en una norma, para lo cual, si eso creen, deberían cambiar la Constitución. La mayoría toma como base, como ya lo hizo en el matrimonio de personas del mismo sexo, opiniones consultivas de la Corte Interamericana, entre comillas, vinculantes, que tienen ya desarrollados estos conceptos y que es más, le piden de cierta manera a los países que adecuen sus legislaciones para poder introducir estas opiniones consultivas de la Corte. Y es ahí donde también nacen las discrepancias también en lo jurídico, porque hay personas que sostienen que simplemente la Corte puede tomar las opiniones consultivas y meterlo porque es vinculante y porque ellos son transformadores de la sociedad. Y hay otras personas, por ejemplo, yo soy del criterio que no es tan así, que no es automático, y que si una opinión consultiva de la Corte implica una modificación al texto constituyente, tiene que aplicarse los mecanismos de modificación constitucional, varios de ellos que pasan por el referéndum de aprobación, que eso no ocurrió con lo del matrimonio del mismo sexo. Bueno, ¿por qué entro aquí? Porque esa sentencia se alinea más con una lógica que le llaman de autonomía progresiva con evaluación técnica que con una lógica de mero autoafirmación sin filtros. La Corte habla de madurez suficiente, ¿ya? Acompañamiento, representantes legales y valoración individualizada. ¿Por qué esto no es suficiente? ¿Qué quiere decir con madurez suficiente? Decir que un menor de edad tiene madurez y estabilidad para cambiar su nombre, que mañana puede llamarse Terian, Perrito, Kitty, lo que sea. Decir que él es capaz de eso es un abuso infantil, Carlos. Ellos no le contestan, dicen, el eje, en eso coinciden con usted, no es patologizar la identidad, pero sí evaluar si el adolescente comprende el alcance jurídico y personal de la rectificación registral dentro de su etapa evolutiva. No lo va a comprender mientras... Recuerda qué cosas hicimos de adolescentes, qué cosas miramos hacia atrás y decimos, ¿qué estaba pensando? Porque nuestra corteza prefrontal nos hace ser impulsivos, no tomar decisiones razonables, nos hace... ¿Siempre? ¿En todos los toda casos? Nuestra adolescencia. No hablamos de que hay jóvenes muy maduros a los 15 años. Sí. Es más, ¿no le encargamos de elegir presidente de este país desde los 16? Por eso mismo también evitamos que consuman alcohol, no les damos licencias, porque sabemos científicamente que la corteza prefrontal no está desarrollada, siquiera por lo menos desde los 18 hasta los 20 años. Según la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, que citan, recomiendan ellos que niños y adolescentes tengan acceso a atención multidisciplinaria basada en evidencia, informada por trauma, y que el joven y su familia construyan con el clínico un plan individualizado, adecuado al momento de ese desarrollo y orientado a sus necesidades de salud mental. ¿Es viable? Bueno, a los 3 años empieza nuestra identificación básica, ¿no? A los 6, 7 años comienza lo que se llama constancia de género, en que ya nada, aunque nos pongamos otra ropa de un color, todo está definido nuestra identidad sexual, y esto no va a ir cambiando. Quizás a veces en la adolescencia podemos poder tener ciertas confusiones en nuestra identidad, podemos dudar de nosotros mismos por cuestiones de cómo nos percibimos, de nuestra autoestima, pueden pasar muchas cosas, pero la mayoría de los casos remiten, Carlos. Hay un 95%. ¿Qué significa remiten? Hay remisión, desisten. Tengo muchos casos de adolescentes. ¿La mayoría qué? ¿90%? 97% de los casos han remitido. ¿Cómo tiene usted ese dato? El estudio de Cass y también de las clínicas de Tavistock, pues, por ejemplo, en Gran Bretaña, que cerraron las clínicas porque precisamente debido a estas leyes hubo un incremento de adolescentes que accedió no a la transición social, sino a la transición hormonal. En otros países... Es decir... Inyectarse bloqueadores de la pubertad. Wow, ok. Porque eso es lo que viene después. Usted debe estar familiarizada con la American Psychiatric Association. Ellos dicen que los jóvenes con diversidad de género y sus familias constituyen una población con necesidades complejas, que requieren apoyo de equipo multidisciplinario y que enfrentan tasas más altas de depresión, ansiedad, consumo de sustancias y victimización. En definitiva, tómelos en serio
canalice su deseo o hasta pueden terminar suicidándose. Sí, y es lo que hemos estado haciendo en todo, bajo el paraguas de lo trans, bajo el paraguas de la trans, un joven, a veces por la necesidad de pertenecer a un colectivo, por la necesidad de visibilizarse, en toda esta experiencia que he tenido como psiquiatra, me dice soy bisexual, soy pansexual, Ya, pero ¿ha soy estado trans. haciendo en qué sentido con los que trató antes de los 18? ¿Para que desistan o para que esperen después? Esperar, evaluación de un equipo multidisciplinario. ¿Cómo los convence? Es primero eliminar sus ideas de suicidio. Siempre ha sido muy importante eso, la depresión, diagnosticar que no tenga un trastorno del espectro autista, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno límite de la personalidad. Fíjese, estos chicos con este trastorno van en sub y baja de emociones y cambian de opinión muy fácilmente y son fácilmente influenciables. Y esto es lo que me preocupa en este momento, Carlos, el contagio social. Y que esta presión de la transición social nos lleve a un efecto de compromiso. Efecto de compromiso. ¿Qué pasa después de la transición social? La transición química, hormonal, quirúrgica. ¿Ya tienen listas las farmacéuticas para todos los hormonas que van a vender? ¿Acaso ya esto es un negocio que tienen? Qué ¿Qué es lo que buscan después? Ya vamos a ir a eso enseguida. Y si no lo abordo, recuérdemelo. Pero ya que usted mencionó Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra plantea la idea de que se requiere además una evaluación holística que explore salud mental, desarrollo neurológico, factores de riesgo, contexto familiar y funcionamiento psicosocial. Otra vez, psicosocial. Psicosocial. Ya exige un plan individualizado de cuidados con intervención escalonada para reducir malestar, abordar problemas de salud mental asociados a esto y sostener apoyo a la familia. ¿Es correcto? ¿Cómo pueden eliminar el informe médico y la evaluación médica cuando hay Es casos increíble de cómo lo soslayan. intersexualidad? Hay 0.0.18 de nacimientos de casos de intersexualidad. ¿Qué quiere decir? Antes se le llamaba hermafroditismo. Ajá. Antes se le denominaba así. Pero era cuando nacía con parte de los órganos masculinos y parte femeninos. Exacto. Hay muchos síndromes. Entonces no puedes, si hay esos casos, no puedes quitar la evaluación médica. No la puedes. Ellos están tratando de llevarse por lo psicosocial para evitar el estigma, pero es imposible no descartar la parte médica, neurológica. Y por allí va la Corte Constitucional. Cuando volvamos más de esta apasionante conversación con una de las profesionales de la psiquiatría y salud mental más responsables y valientes de este país. Son pocos y aislados los casos serios de mayores de 12 y menores de 18 años que creen no ser hombre o mujer. Recién en la mayoría de edad un cambio de género es decisión responsable. Respetar el afán válido de tener identidad distinta a la usual es un paso más en una agenda llamada cultura woke que no parará hasta imponer a las mayorías su visión. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas. Ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Alexa, abre la cortina del bar. Muy bien.
Euroblinds, cortinas, persianas, toldos. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus pone el reprise de este programa, o sea, lo repite al día siguiente a partir de las 6 de la mañana. En el canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen: Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En Zapping, en cambio, OnePlus es canal 121. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas termina. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM en Imbabura y Carchi. También al día siguiente, pero 6:30 de la mañana. Y de hace más de 2 meses estamos por todas las redes de Cotel TV y sus medios convencionales en Loja. Antes de doctorar con la doctora Julieta Sañay, recordemos, a propósito de nombres, disculpas tocayo, dije Carlos Tomaso, es Carlos de Tomaso, desde luego. Recordemos un caso célebre, que sobre un tema parecido hubo en Colombia, lo reseña Caracol, se refiere a Dane Belmont. Ella es Dane Belmont, una mujer que tuvo que cambiar su género en sus documentos, pues no se identificaba con el que tenía. Para ella el trámite fue largo y dispendioso, tal como le pasó a otras personas. Por eso el Gobierno Nacional emitió este borrador de decreto que unifica el tema de los trámites para cambiar de género en el registro de nacimiento y por ende en documentos como la cédula. Uno de los cambios es que se deben incorporar las 4 variables de género. Estos son femenino, masculino, no binario y trans. Estos serían otros cambios. El tema de la gratuidad frente a los documentos, que nos parece súper importante, y es que las personas trans no tengamos que pagar por generar este proceso, que es una corrección de un documento que salió mal y que no representa nuestra identidad. Y el tercero es los tiempos que tiene, que insta a que la notaría en 5 días hábiles pueda sacar este documento. El decreto emite una prohibición tajante. Y lo que dice allí es que no nos pueden exigir en la notaría ningún otro documento, o sea, ni pruebas psicológicas, ni ninguna operación, ni intervenciones quirúrgicas. El gobierno sostuvo que el borrador de decreto obedece a una reglamentación que ordenó la Corte Constitucional. Doctora, volviendo a nuestro país, las autoridades están con el dilema de no negar tramitar este pedido por la decisión de la Corte Constitucional, aunque sabemos que en última instancia es inconstitucional, porque los señores creen que ahora les corresponden las transformaciones sociales que la Asamblea no realiza. Sí, así lo explicó el otro día la constitucionalista Verónica Hernández. Es decir, ellos están asumiendo las tareas de legisladores, de transformadores de la sociedad vía transformación de la Constitución sin cambiar la Constitución. Resumido el tema. ¿Qué pasa si vienen donde un profesional y le dicen, doctora, con estos antecedentes, y el hecho de que dicen aquí que hay 3 condiciones concurrentes? Adolescencia, lo es, tiene 16 años, supongamos. Representantes legales somos nosotros. E informes sociales, psicosociales, aquí los tiene. Esto significa, ellos dicen que hay madurez suficiente. ¿Qué le respondería a usted? No hay madurez. ¿Cómo sabe si esas 3 cosas la dicen madurez, que sí? La ciencia dice que la madurez del cerebro culmina a los 20 años. A los 20 años. Y nuestro sistema neuroendocrino también termina de desarrollarse hormonal hasta los 20 años. Ahí está el truco entonces. Por eso excluyen un informe psiquiátrico. Médico, claro. Médico. Porque no pueden irse contra la ciencia. ¿Y usted no lo atendería? Le diría, lo siento, usted me está denegando algo que es su obligación. Yo he atendido los casos y le hemos dado prioridad a la salud mental. Porque la mayoría de los casos coexisten de estos adolescentes que sienten esta disforia. Yo le llamo incongruencia de género, porque no puedo adelantarme en un menor de edad y decir ya tiene una disforia, porque es un diagnóstico. En psiquiatría los diagnósticos varían. Entonces me he dedicado a estabilizar su salud mental. Muchos de ellos tienen TLP, que es un trastorno límite de la personalidad, el trastorno del espectro autista, trastorno obsesivo. Muchos de ellos tienen otras situaciones, incluso bajo el consumo de sustancias. ¿Qué pasa si este joven va al registro civil y se quiere llamar Teria? ¿Qué pasa si uno de los padres no está de acuerdo? Que eso me ha sucedido mucho en consulta. Un padre quiere meterlo a una clínica de deshomosexualización a su hijo, mientras que el otro padre woke progresista quiere acolitar y todo y ya le quiere meter hormonas. ¡Qué locura! He tenido esos casos de esa pelea y esa discusión, divorcios,
por estas situaciones. Wow. Que hemos llegado al acuerdo con el adolescente, esperar. ¿Qué tan frecuente es, doctora? Es muy frecuente, pero en la mayoría de los casos hay remisión y nos reímos después. Luego, ¿te acuerdas cuando me decías que eras esto, que eras pansexual, que eras bisexual? Sí, doctora, ya se me pasó. Esto es novedad para mí. ¿Qué es muy frecuente? Por el contagio desde su social. La novelería. El contagio social. El otro lo tiene y también creo que lo mismo es igual. El contagio social. ¿Tan influyentes son las Fue redes ahora? tan influyente como lo fue el cutting. La mayoría por redes sociales subían que se cortaban para calmarse y ahora es con la sexualidad, con la incongruencia de género, la disforia de género. Miren, cuando Ecotel fue a las calles a un sondeo rápido sobre cuál era la posición de la gente frente a esto, como no son públicos especializados, normalmente los grupos LGBT iban a encontrar apoyo o simpatía, lo que encontró fueron reservas. Aquí 3 casos. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que un adolescente acuda al registro civil a cambiar su género? Sé que están planteando hacer una reforma y no sé si eso logrará pasar. Sin embargo, yo sí estaría en desacuerdo porque son niños que todavía no entienden cuál es su verdadera identidad. Estoy en desacuerdo porque o si no va a ser una problemática a futuro también, ya se va a normalizar el tema del cambio de sexo y ya va a ser un poco más complejo. El adolescente aún no está conscientemente de lo que quiere, porque aún mismo ellos dicen, aún no sé qué quiero ni estudiar, entonces ¿cómo tienes la potestad de pensar que quieres cambiarte de género? Son decisiones que para un adolescente aún, creo yo, no debería dejarse. Cuando vienen parejas con esos casos y su hijo o su representado legal, y usted les dice que lo responsable es entrar en ese proceso, ¿qué tiempo toma promedio y qué costo aproximadamente tiene? Bueno, toca trabajar con equipo multidisciplinario, los psicólogos, el neurólogo, el endocrinólogo, y generalmente no es un límite exacto. He atendido adolescentes de los 13 años hasta su edad ahora de adulto, que incluso ahora ya estudian otras carreras y la mayoría de los casos hay desistencia de esta disforia o incongruencia. La mayoría de los casos desistieron. ¿Qué pasa si en el periodo de tratamiento el adolescente, ya sea por presionarla o porque realmente se siente angustiado, comienza a tener manifestaciones preocupantes? Sí, la mayoría de los casos eran mujeres, me llamaba mucho la atención de los casos que tuve, niñas adolescentes que querían pasar directamente a cambiar a la hormonización. Tuve un caso de un varón que ya es mayor de edad, entonces que logramos esperar que se gradúe y que ha sido muy difícil porque siempre estuvo con cutting, con autolesiones, siempre estuvo con ideas suicidas, se exponía demasiado a salir en las redes, estaba ya promocionándose, imagínense, desde la adolescencia, dando su pack, es decir, sus fotos íntimas a cambio de pavitos de Fortnite, desde la adolescencia. A ese extremo. A ese punto, porque los pederastas están detrás de esto, están hipersalivando detrás de que estas leyes se den. Me parece raro que en países como Suecia, como Finlandia, que han retrocedido a esto, cerraron la clínica Tavistock, que fue una de las primeras, precisamente porque esto hubo un incremento de adolescentes que quisieron pasar a la transición hormonal. Fíjate, en otros países hay un protocolo holandés. Ajá. Y lo último es la transición social, o sea, el cambio de nombre. ¿Ahí hay una identificación de quiénes están atrás sutilmente empujando o esperando esto? Es que yo pienso mal. Están con alguna conexión con las farmacéuticas para las hormonas o con las clínicas quirúrgicas. Yo pienso mal. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? O simplemente ya están hipersalivando por estos niños. ¿En dónde se ha expandido más esta práctica? ¿Brasil, por ejemplo? Países como en Estados Unidos se cerraron 4 clínicas, el Children's Hospital de Los Ángeles, el Children's Hospital de Washington, se cerró en Turquía, en Oceanía, en Brasil y Argentina, se hizo protocolos, es decir, en mayores de edad. Se cerraron esas divisiones que tenían para eso. Y se hicieron protocolos, el protocolo holandés que incluye una evaluación multidisciplinaria. Cuando volvamos, a propósito de Estados Unidos, algunas estadísticas que tengo del fenómeno allá, y retomamos con la doctora Sañay el enfoque partiendo de un reportaje que hizo Patricio Díaz en Ecoavisa recién, sobre a dónde apunta esta apertura de la Corte Constitucional. Son pocos y aislados los casos serios de mayores de 12 y menores de 18 años que creen no ser hombre o mujer. Recién en la mayoría de edad un cambio de género es decisión responsable. Respetar el afán válido de tener identidad distinta a la usual
Es un paso más en una agenda llamada cultura woke que no parará hasta imponer a las mayorías su visión. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí en la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. ¿Aló? Moreira, confirma Moreira. ¿Qué? ¿Premios inmediatos en Pharmacies? Eso debe encontrar sobre la gente ahorita. Créanlo, volvió el Happy Time aquí en Pharmacies, porque puedes llevarte esta lonchera que está espectacular para que te la lleves a la universidad o al camello desde $50 en marcas participantes en las compras acumuladas. Desde $75 este termo lo puedes llevar a todos lados y esta mochila que está espectacular desde $100. Así que ya lo saben, para las mejores promociones, siempre ahí está Pharmacies. Si una paciente tiene síndrome metabólico, ¿cuál de todos tus LP1 utilizarías? Mounjaro. ¿Por qué? Ayuda muchísimo en el tema metabólico, ¿ok? Y aparte me genera no tantos síntomas adversos en el paciente, no hay muchas náuseas ni asco a la comida, entonces puedo trabajar en los hábitos del paciente en donde me coma sus 3 comidas, sea una dieta hiperproteica, que no me deje de comer mucho, y a nivel de exámenes es donde he visto la mayor mejoría a nivel metabólico. La droga no es mágica, hay que cambiar el tema de alimentación. Por eso nosotros con la nutricionista que trabajamos nos enfocamos en cada semana cambiarle la dieta al paciente para que no se me aburra y sea sostenible durante todo el tratamiento. ¿Okay? Entonces, pero sí puede perder, hay pacientes que me han perdido hasta 8 libras la primera semana y luego 4, siempre viendo el tema de no perder músculo, sino grasa y que el paciente me coma. Tiene que estar atrás del paciente que tiene que comer sus comidas. The Healthy Way, el camino saludable. Vera a su manera, crítico e independiente. Les confirmo lo que debieron decir hace un rato Luis Alberto Molestina. Esta es la promoción que yo me gané de Happy Time, este termo, justamente porque durante el mes, y no sabía, había consumido el número necesario de estos productos en Pharmacies. Los pueden ver en gran cantidad de hogares de los Estados Unidos, 18,000, 15,000 en promedio todas las noches, gracias a la señal de Macro Digital, cuyos suscriptores son en esa cablera la mayoría ecuatorianos. Nos pone también en Hispasat, en España, en 23 de 24 provincias del Ecuador, en Colombia y en una cablera de Perú que es Zapping. Los números han cambiado, así que por ahora no se los identifico con precisión. Aquí está lo que refería que hizo recién Patricio Díaz como una reseña sobre el tema a propósito de la decisión de la Corte Constitucional y la apertura que eso marca. La apertura de la Corte Constitucional a que los adolescentes puedan cambiar su género provoca que la habitual división en la Asamblea sea más radical. El oficialismo dice que sí se puede evaluar su aplicación y el correísmo que no. Sin embargo, la mayoría de ADN aprobó el seguimiento a cómo esa decisión se puede aplicar bajo el marco de la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Según explicó la presidenta de la mesa, hay temas como los requisitos, que incluye el dictamen, que no están en la norma y pueden afectar su aplicación. La voluntad del menor de cambiar su género, el acompañamiento de sus padres o representante legal y un informe psicosocial. Mesas de debate, mesas de diálogo para poder ir construyendo nuestro informe en el que puede derivarse si existen vacíos, no existen vacíos, si se puede aplicar directamente. Eso es lo que nos compete. La oposición no apoyó el plan aprobado. Dicen que la Asamblea no tiene la facultad para evaluar dictámenes de la Corte. So pena de destitución porque nosotros no podemos llevar adelante el proceso de fiscalización a la Corte Constitucional. Se ha buscado posicionar como que estamos nosotros a favor del cambio de identidad o de género. No es verdad.
La idea, dicen desde el oficialismo, es encontrar si el dictamen produce conflicto o incompatibilidad con otras normas para proponer a las autoridades legislativas corregirlo. La comisión recibirá a expertos y realizará un informe que lo enviará al CAL para que defina el siguiente paso. Sobre esto, doctora Sañá, hay una consulta puntual. ¿La han llamado o la han consultado entre los expertos? Sí, me llamaron precisamente a la asamblea y pude dar mi informe técnico, la evidencia, lo mismo que estamos conversando a los asambleístas, y me sorprende que pese a toda la evidencia se hayan opuesto a hacer una revisión. Sabemos que no la pueden fiscalizar a la Corte Constitucional, pero esto no puede jugar con la salud de los niños y el futuro del país. ¿Lo hizo presencialmente o telemáticamente? Hice por telemática. Cuando otros países han cerrado, Suecia le da prioridad a la evaluación técnica, no psicosocial, técnica, médica. Finlandia le da prioridad a la psicoterapia antes de dar bloqueadores hormonales de la pubertad, caso por caso, individualiza los casos. Italia pide registro nacional de historia clínica. Canadá, uno de los países más woke que inició con esto, una provincia, Alberta, lo prohibió a los menores de edad. Entonces, ¿por qué en Ecuador estamos hablando de algo en donde los países están retrocediendo? Ecuador quiere pasar de la transición social, porque así, el cambio de nombre es transición social. Y de la transición social viene la transición hormonal. Y de la transición hormonal viene la transición quirúrgica. No lo disfracen de otra manera. Es raro que, siendo ahí mayoría ADN, hayan rechazado incorporar lo que usted planteó. Es decir, hay una corriente de ADN, a cuenta de ser pluralista, moderna, apoyar a jóvenes, etcétera, que está en esta novelería o en este camino peligroso. ¿Cómo definirlo? Y creo que debe pronunciarse el Ministerio de Educación, porque después de la transición social van a exigir los baños para otro género. Ajá. Van a exigir que un profesor le llame al niño que se cambió el nombre a Terian o Hello Kitty, que el profesor le llame así. ¿Qué va a pasar con ese profesor que no le llama de esa forma al niño? ¿Ya? Es hora de que el Ministerio de Salud se pronuncie al respecto. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de que haya baños de hombres, baños de mujeres y baños neutros? Que va a ¿Cuál es el aumentar problema? la discriminación, el bullying, el acoso escolar. No es al revés, si no hay el baño neutro, ¿es donde va a empezar? Al contrario, va a aumentar. ¿O se va a meter un chico a donde las chicas y una chica a donde los chicos? Padres, ya existen estos casos de guerra entre los padres que piden que expulsen al joven, que piden, que exigen que expulsen al joven. ¿Y hay otros que piden un baño neutro? Otros, sí, y otros padres que quieren que encierren a sus hijos en un convento. O sea, ya existe esta pelea dentro de los colegios. Ok, iba a citar datos de Estados Unidos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en una encuesta nacional, Estados Unidos, encuentra que el 3.3% de estudiantes de secundaria se identificó como transgénero. Alrededor del 40% de estudiantes trans o en cuestionamiento reportó acoso escolar. Cerca de 26% reportó intento de suicidio en el último año. Y 52.9% dijo haber considerado seriamente suicidarse. No sé si hay datos de la realidad ecuatoriana o, en todo caso, cuánto se aproxima esto al panorama que usted detecta en el Ecuador. En los pacientes que yo atiendo, la mayoría con casos de depresión, ansiedad e ideación suicida. Que para mí es mi prioridad, y para mí, siempre les digo a mis adolescentes, tu intimidad sexual lo dejamos para después. Lo que tú desees sexualmente, primero prioricemos tu salud mental. Tratemos la disfunción familiar de padres que están divorciados, de padres que alineación parental, que el uno habla mal del otro, padres que incluso consumen sustancias, niños que han sido abusados sexualmente. A veces muchas de las chicas que se identifican como lesbianas, la mayoría tienen una historia de abuso sexual. La mayoría ha sido desatendida. ¿En cuántos de esos casos que usted ha tratado logró una reacción favorable? Ya sea que se espere, se difiera, o que se entre en un proceso técnico profesional. La mayoría ha desistido, porque los he seguido hasta adultos, los conozco desde los 13 años, hoy en día están en la universidad, la mayoría desistieron. Hubo un caso, hay un caso que ya cumplió su mayoría de edad y que nos toca trabajar con la familia, en la aceptación, en lo que realmente quiere hacer, ¿no? O sea, cuando usted ve que eso es consistente después de la mayoría de edad, usted los ayuda. Así es. A adecuarse, adaptarse. Exactamente, jamás estaría de acuerdo en discriminar a una persona por su orientación sexual, jamás. Yo soy médico y el principio es no dañar, ¿no? Esta persona que ya cumplió su mayoría de edad quería hormonizarse desde pequeño, ya había averiguado incluso qué hormonas utilizar por internet clandestinamente. Quería hacerlo, detuvimos toda esa situación. Ahora que ya está adulto y me invitó a su graduación, me dice que
que ya lo va a dejar para después, que va a trabajar y va a estudiar y quiere ser alguien en la vida, y sí, lo va a hacer, lo va a dejar para después. Qué hermoso testimonio, doctora Sañay. Por eso, por los antecedentes de esta profesional con quien vengo conversando en distintos programas ya por 5 años, creo que fue la 2021, la primera vez que le invité en TC, no, fue seguramente en Canal 1, 2018, 2019. Haremos próximamente un programa de otro tema también muy cercano a esto, a propósito de un caso reciente en España, la eutanasia. En el caso de personas que consideran que su vida es insufrible, no que tiene una enfermedad que inevitablemente la va a condenar pronto a morir. Son pocos y aislados los casos serios de mayores de 12 y menores de 18 años que creen no ser hombre o mujer. Recién en la mayoría de edad un cambio de género es decisión responsable. Respetar el afán válido de tener identidad distinta a la usual es un paso más en una agenda llamada cultura woke que no parará hasta imponer a las mayorías su visión. ¿Aló? Moreira, confirma Moreira. ¿Qué? ¿Premios inmediatos en Pharmacies? Eso deben contar sobre la gente ahorita. Créanlo, volvió el Happy Time aquí en Pharmacies, porque puedes llevarte esta lonchera que está espectacular para que te la lleves a la universidad o al camello desde $50 en marcas participantes en las compras acumuladas. Desde $75 este termo te lo puedes llevar a todos lados y esta mochila que está espectacular desde $100. Así que ya lo saben, para las mejores promociones, siempre ahí está Pharmacies. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Verá a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube o cuelga, emite este programa antes 1 hora de su salida oficial, es decir, a las 21 horas, el único autorizado para eso. Mientras que seguimos produciéndolo y grabándolo desde el estudio de podcast en Radio Centro 101.3 FM. Este caso ya ha tenido incidencia política. No sé si se han olvidado el tema de Gabriel Erazo, alcalde de Pujilí. Vean. Ecuador se sorprendió con el caso del alcalde de Pujilí, José Arroyo, detenido por presunto delito de peculado. Pide ser tratado como mujer porque su cédula así lo indica. Lo curioso, cambió su género hace aproximadamente 1 año, pero no su nombre. En nuestro país, la ley de identidad de género te permite cambiar nombre y sexo sin cirugía, sin diagnóstico médico y sin juicio. Es un gran avance en derechos humanos. Garantiza dignidad, inclusión y autonomía. Como vieron, José Arroyo es el exalcalde o el alcalde de Pujilí. Es Gabriel Erazo quien se refería al tema. Ahora, ¿por qué esta fijación, esta insistencia, esta presión para que el cambio de sexo comience con los niños y no se limite o se trate con los adultos después de los 18 años? Eso es lo que me llama la atención. ¿Por qué no ayudar a los adultos trans a que tengan acceso a un endocrinólogo, a que les dé terapia de hormonización por la vía técnica, por la vía legal, a los adultos para que no se estén pasando la prescripción?
y se cometan tantos efectos adversos con estas hormonas que a veces lo hacen de manera indiscriminada y les produce trastornos en la salud mental. ¿Por se qué hace usted la se misma fijan en los pregunta? niños? A ver, responda. Se fijan en los niños, ¿no? ¿Qué hay aquí? Después de la transición, esta terapia de afirmación, eso es terapia de afirmación, cambiar el nombre social. De la transición social, ¿qué viene? Los bloqueadores de la pubertad. ¿Qué desean? ¿Por qué quieren ver a la niñez bajo el paraguas de trans? ¿Por qué? ¿Cuál es el deseo? Es comercialización con las hormonas, con las terapias de hormonales que al final van a medicalizar a estos jóvenes, van a medicalizar. ¿Es algún pacto con las cirugías o simplemente es un deseo o una parafilia? El deseo es simplemente que esta gente no sea más estigmatizada, perseguida, discriminada, maltratada, aislada, como ha sido hasta ahora. Es estigmatizada. Estamos en una sociedad sexista, machista, Bueno, en donde su justamente propia por familia, eso, porque si a los 15 años descubre que siente o quiere ser mujer y no hombre, si fuera hombre tiene que esperar 3 años más. Pero tenemos que evaluar. ¿Qué pasa si se trata de un caso de una... Pero usted me dice que en ningún caso la evaluación puede llegar a la conclusión de que es un adolescente maduro, porque eso recién se tiene hasta los 20 años. Así es, tenemos que esperar. 18, nos Lo esperamos. está condenando de entrada. Nos llevamos hasta los 18. Los casos que he tenido, Lo por ejemplo, está condenando de entrada. ¿qué pasa si se trata de un adolescente con genitales ambiguos? ¿Qué es eso? Que tiene los dos, el clítoris con forma de pene. Ya. ¿Qué pasa si se trata de una falia, una condición, una persona nace sin pene, pero tiene sus genitales, tiene sus cromosomas XY? Pero son casos excepcionales. Pues, existe. Entonces, ¿interviene o uno no la por medicina? cada 5 millones. ¿Interviene o no la medicina? ¿Por qué un informe solo psicosocial, en donde no hay un médico de por medio? Qué raro, ¿no? Eso es lo que me ¿Qué le dijeron en la reforma ¿Por qué no de la sacan? Asamblea? ¿No le aceptaron incluir psicosocial y médico psiquiátrico? No, porque saben que los médicos no somos influenciables. Cuando volvamos, el doctor Ramiro Ávila, que es el impulsor, motor, gestor de estas cosas cuando estaba en la Corte Constitucional y sigue haciéndolo ahora desde fuera, desde donde es uno de los, aunque él lo niegue, uno de los personajes más influyentes de esta línea, junto con Ali Lozada. Realmente los dos presiden la Corte, aunque pongan otro a la cabeza. Son pocos y aislados los casos serios de mayores de 12 y menores de 18 años que creen no ser hombre o mujer. Recién en la mayoría de edad un cambio de género es decisión responsable. Respetar el afán válido de tener identidad distinta a la usual es un paso más en una agenda llamada cultura woke que no parará hasta imponer a las mayorías su visión. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Cofradía de la Perla reúne a los mejores para escuchar a expositores que tienen algo que contarle al país. Si una paciente tiene síndrome metabólico, ¿cuál de todos tus LP1 utilizarías? Mounjaro. ¿Por qué? Ayuda muchísimo en el tema metabólico, ¿ok? Y aparte me genera no tantos síntomas adversos en el paciente, no hay muchas náuseas ni asco a la comida, entonces puedo trabajar en los hábitos del paciente en donde me coma sus 3 comidas, sea una dieta hiperproteica, que no me deje de comer mucho y a nivel de exámenes es donde he visto la mayor mejoría a nivel metabólico.
La droga no es mágica, hay que cambiar el tema de alimentación. Por eso nosotros con la nutricionista que trabajamos nos enfocamos en cada semana cambiarle la dieta al paciente para que no se me aburra y sea sostenible durante todo el tratamiento. ¿Okay? Entonces, pero sí puede perder, hay pacientes que me han perdido hasta 8 libras la primera semana y luego 4, siempre viendo el tema de no perder músculo, sino grasa y que el paciente me coma. Tiene que estar atrás del paciente que tiene que comer sus comidas. The Healthy Way, el camino saludable. Vera a su manera, crítico e independiente. Como vieron ese anuncio de la Cofradía de la Perla, la invitada internacional ahí es María Fernanda Cabal, ex candidata presidencial de Colombia, quien estará en una entrevista veraz el día sábado, 22 horas. Junto con ella intervendrán Isabel Novoa, Ruth del Salto y Gabriela Sommerfeld hasta hoy. Cierro con lo que les anticipé, la opinión del doctor Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, que dijo que ya no hay nada que discutir. Hay simplemente la obligación de aplicar esa sentencia de la Corte. Toda autoridad pública en el Ecuador, y esto incluye funcionarios, jueces y autoridades de representación popular o autoridades y funcionarios que trabajan pagados por el Estado, tienen la obligación de respetar, aplicar y promover los estándares que establece la Corte Interamericana. En este sentido, ejercer el control de convencionalidad significa que los jueces y las juezas tienen que cumplir lo que dice la opinión consultiva. ¿Qué dice la opinión consultiva? La opinión consultiva básicamente dice que todas las personas, sin distinción de su preferencia sexual, tienen los mismos derechos que los heterosexuales. Desde luego ese es un informe, un enfoque jurídico, político, social, pero no médico. ¿Qué pasa si donde usted vienen los representantes legales, un joven, menor de 18 años, y los informes psicosociales y le dicen, doctora, evalúe y autorice? Hago primero un diagnóstico diferencial. Lo que yo opino es basado en estudios. La doctora Katliala de Finlandia, fíjese, se expuso ante la Corte Constitucional en Estados Unidos y demandó que la mayoría de estos informes eran una falacia, porque decían que si no se le permitía al niño pasar por la transición se iban a suicidar, que era una falacia, que más bien todos estos jóvenes que tenían esta disforia de género tenían enfermedades mentales coexistentes, o sea, coexistían. Antes de esta disforia ya tenían una depresión, ya tenían una ansiedad. Lo mismo en España, el doctor Arango, que ha abierto una fundación llamada Amada, para evitar que los jóvenes sufran de este contagio social que existe en los colegios, en las escuelas hoy, llamado el paraguas trans, donde todos los jóvenes quieren pertenecer a una comunidad colectiva para visibilizarse quizás, porque hay situaciones en cada hogar, en cada uno de ellos. O sea, definitivamente la ciencia lo indica, nuestra mielinización incluso, ese informe que pasa de neurona a neurona entre los axones, termina hasta los 20 años. Nuestra poda neuronal se hace más lenta, hasta a los 25 años se va haciendo lenta. Cuando somos adolescentes, la información se fortalece y se va rescatando toda la información que recibimos. Somos como un espejo, ¿no? En donde recibimos la información y hacemos nuestro criterio, hacemos nuestra estructura. No culmina hasta los 20 años de edad, más o menos, Carlos. Doctora Julieta Sañay, gracias por la luz que ha arrojado sobre un tema tan oscuro. Y permítame que le diga así, por ser un ángel dentro de todos estos temas, más que un médico profesional o una psiquiatra experta. Ojalá más elementos de esta sociedad pudieran dotarles de más alas a esta señora, de las que dos que tiene, porque yo conozco su labor y no se alcanza. Y sería formidable, más allá de lo que veo que está haciendo el municipio de San Borondón, felicitaciones Juan José Yunes, que potenciemos su alcance y su capacidad. Porque vamos a necesitar profesionales como ella en este país, para que orienten, detengan y dirijan
lo que es una corriente mundial impulsada por la novelería en unos casos y en otros por un oscuro negocio que está atrás, que de alguna manera ella ha descrito, que quiere reivindicar básicamente lo que se denomina cultura woke, muy ajena a la filosofía occidental, y por esa vía ese es el último gran objetivo, permear la forma tradicional de familia que tenemos de imponernos otra, minoritaria, que se acepta, pero que a pretexto de antes de haber sido excluida y malentendida, ahora no tiene que venir por la venganza, ¿no?, sino por el respeto. Como durante tanto tiempo esos casos ciertamente fueron invisibilizados, malentendidos, perseguidos, discriminados, hasta penalizados, ahora la filosofía de ellos es el desquite, que algo que afecta al 0.01% sea aceptado por todos, para que a todos se sientan incómodos o perseguidos como ellos lo fueron antes. Eso no es progreso. Eso se llama venganza, resentimiento, odio. Y así no se avanza. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Créanlo, volvió el Happy Time aquí en Pharmacy. Ya lo saben, para las mejores promociones, siempre ahí está Pharmacy. Crédito 10 del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Miti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.